Ya, creo que ahorita ya se está grabando, creo. Sí, ya se está grabando. Déjame ver. Sí, bueno, esta explicación es lo que yo he estudiado ahorita, así que no hemos ni siquiera visto la materia como tal, no hemos empezado, pero Puede que quisiera te por lo estés menos, equivocando. puedo que me esté equivocando, así que por favor chicos, lo que estén viendo, tú también, Esto es Natalia, antes de clases. estudiante de clase, ténganlo en cuenta nomás, pero es lo que he estado leyendo, difusiones. Bueno, la palabra difusión. Quisiera, bueno, es que realmente yo sospecho lo que nos van a dar los primeros días de clase va a ser sobre todo la parte de transformaciones, lo que vimos en el último temario de termodinámica. No sé si se acuerdan que sean esta transformación, diagrama de fase, tanto binarios, nosotros solo vimos binarios, los más simples. Acá vamos a ver tipo diagrama de fase de aceros. Si me permiten enseñarles, aquí les voy a enseñar una imagen para que vean un tipo de aceros. ¿Sí ven? Aquí un diagrama de fase de acero. Ya, no sé, aquí voy a tratar de, eso he visto, pero no he practicado ejercicios como tal, solo he visto videos. Así que primero hay que pensar de poquito a poquito, porque este tema parece fácil, pero es más engorroso de lo que parece, la verdad. O sea, se escucha Z, 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 un poco lo es, pero cuidado. Cuidado porque en semestre con otras materias te puedes llegar a confundir bastante. Bueno, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a hablar de la parte de difusión en sólidos. Nuestro interés, ¿por qué nos interesa saber la parte de difusión de sólidos? Pues se nos interesa por la producción de materiales puros, por ende unas aleaciones metálicas se pueden hacer en síntesis de óxido, perdón, de odio, no, de síntesis de óxido, compuestos intermetálicos y materiales cerámicos. También se usa mucho en mecanismos de transporte dieléctrico, en semiconductores, en la cristalización, obviamente también en transformaciones de fases y la formación de soluciones sólidas. Ok, chicos. Bueno, esto, por lo que he estado viendo, esta transformación de fase y estructuras va muy de la mano con estructura y categorización. Va muy de la mano, porque vamos a ver nomenclatura que en sí, en teoría, en introducción ya debemos saber, pero por motivos ya nos podemos haber olvidado qué significa que sea esto. BCC o FCC. Esto es lo único que nos... Aquí les voy a dar un recorderis, pero ya si llego a hacer algo de estructuras, que si tengo pensado, voy a mencionar, daré más explicaciones de este significado de estos. Que en mi opinión, estructura me gusta más que transformaciones, la verdad. De momento, ¿no? Es más divertido, sinceramente. Bueno, aquí lo único que me está diciendo es cúbico centrado en el cuerpo, o sea, body center cubic. Y aquí dicen face center cubic, o sea, es cúbico centrado en las caras. ¿Por qué cúbico? Bueno, esto quizás lo mencione en el video de estructuras, que por lo general los metales tienen este tipo de estructuras cúbicas simples. Porque hay varios, hay 14 si no me equivoco, hay tipo 14 de estructuras, de estructuras cristalinas como tal. Entonces, si disculpen si me equivoco igual, porque eso de ahí no lo he tocado desde que entré al PAE, porque yo en el PAE vi estadística, entonces eso es lo que tendría que revisar. Ahorita he estado recordando lo que he anotado de difusión de sólidos, así que bueno, como les mencioné, ya les mencioné la importancia. ¿Y por qué les explico esto? Es porque un material puede tener la misma estructura, digo, puede tener diferentes estructuras a diferentes temperaturas. Entonces, entonces concluí que, yo en mi opinión, concluí que la temperatura es un factor bastante importante al momento de producir defectos, Ya vamos a ver por qué. No sé si se acuerdan que el profesor de introducción, bueno, en nuestro caso sí nos mencionó, pero lo recordé recién ahorita, o sea, no ahorita, pero cuando estaba viendo esto, era que nosotros siempre buscamos que el material tenga defectos. Porque entiende, o sea, pero yo al principio decía, ¿por qué no? O sea, ¿por qué creemos que defectos? Mi hermano decía por los tamaños de grano, muchas cosas, ya que al final no interiorizas tanto en ese momento. ¿Ok? Nosotros buscamos defectos aquí en este caso, pero ¿por qué buscamos defectos? Porque en esos defectos pueden existir procesos de difusiones que vamos a ver en este caso. ¿Ok? Así que en este caso podemos ver qué es la difusión. La difusión es el mecanismo mediante el cual los átomos pueden ser transportados a través de la estructura de un material. O sea, en otras palabras, o sea, ya tomándolo en español, es la capacidad de que un átomo, o sea, por ejemplo, este es un átomo, vamos a decir que el azul es el material A. Si, si tienes una pregunta tal, igual convérsala, no pasa nada.
Voy a poner que el color negro es material B. ¿Ok? Entonces, el Oye, proceso de... te iba a ¿Mande? decir que eso que decías de efectos no era como tipo oscilaciones, ¿o no? Sí, como para... Es que depende Como de efectos, variaciones pues. que había en los diagramas. Sí, en las estructuras, ¿te acuerdas? Que era Ujú. como que quería que aumentar el tamaño de grano, esas cositas, dependiendo de qué defectos le haga. Tipo de corte, de cizaña, esos esfuerzos. Pero eso también estaba más involucrado en la parte mecánica también. Pero yo te digo en este caso, aquí en transformaciones queremos defectos. Estos son defectos. Por ejemplo, una estructura ideal sería esta, ¿no? Que todo esto esté ocupado. ¿Sí o qué? Claro, en un mismo Pero orden. aquí hay espacios, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay espacios en blanco. ¿Sí me entiendes? Entonces la definición de difusión lo que nos quiere decir que es el mecanismo por el cual estos espacios son llenados. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, la mayor parte de estos procesos son de mucho interés en la parte de nuestra, que es ingeniería en materiales, y esto es lo que yo les mencioné en antes, que se basa en los mecanismos de transporte que les mencioné al principio, que también es mucho de nuestro interés. Porque, o sea, valga la redundancia, por lo que he estado, o sea, no les profundicé tanto ahí, pero la parte de transporte es por este movimiento que va a haber acá. Y aquí va a haber un delta X que ya vamos a tocar esa parte. Que las concentraciones están relacionadas con ese delta X y ahí nace la derivada, la pendiente, etcétera. Ok, entonces, como yo les mencioné aquí, que es importante que el material, nosotros buscamos que este material produzca defectos. ¿Y cómo producimos que tenga defectos? Pues por la temperatura. Yo interiorizando esto y luego seguir analizándolo, tú te das cuenta que tiene sentido de que a mayor temperatura existen mayores defectos, porque los materiales, la temperatura lo que me quiere decir es el nivel de excitación de los átomos, ¿verdad? Qué tan móviles están. Entonces, si a mayor temperatura significa que se están moviendo más. Entonces, es más propenso a generar errores en las redes cristalinas. Y por eso la estructura cambia en función de la temperatura. Por eso les mencioné antes que un material puede tener diferentes estructuras, ya sea BCC o FCC, en función de la temperatura. Entonces, bueno, ya hablé de la difusión, pero no hablé del concepto de qué tipos existen, ¿no? Porque hay unos tipos de difusiones que vamos a ver en la materia. Entonces, bueno, en este caso no vamos a ver ningún ejercicio, solo vamos a ver como la introducción de los temarios, o sea, solo la introducción y ya. No voy a entrar en tanto detalle, porque tampoco es el plan que sea largo esto, ¿me entiendes? Quiero que sea un poco corto. Entonces, bueno, en este tipo de difusiones existen dos tipos, por vacancia y el intersticio. Ok, ¿qué es el intersticio? Bueno, si vamos a la literatura o van a escuchar en libros o en verse, el intersticio es el espacio que existe entre estas cosas. Por ejemplo, esto es un intersticio. ¿Sí ves? ¿Sí me entiendes? Este es un mundo, este es otro mundo y el intersticio es el espacio entre esos mundos. Ya, pero terminé de escribir, pues. No me dejes incompleta la clase. Ah, perdón, perdón. Ya, pues aquí sería intersticio. Inter, sí, está bien escrito. Intersticio. El intersticio. Ahora, ¿qué nos quiere decir? Bueno, vamos por el método de vacancia. El método de vacancia es como les mencioné, como en antes se vio claramente. Voy a poner del rojo un material y ya. Y el celeste otro material. Sería este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el método por vacancia. Si te das cuenta, como que reemplaza, como que hace falta un rojito y el azul lo reemplaza. Ahora, el método por Sí. intersticio es distinto, porque si nos vamos a dar cuenta, va a ser así, tipo así, mira. Mira cómo lo estoy haciendo. Que de distintos tamaños. No, no, van a estar como alterados porque aquí, en este espacio, van a estar aquí. Pero eso es más comprimido, entonces no hay Exacto, sí, espacio. es más comprimido. Es como que los átomos se van como a cambiar, ¿me entiendes? Por eso, no sé si has escuchado que
bueno, en aceros, tú no puedes poner el carbón que quieras. ¿Sí me entiendes? No puedes poner el carbón que Mm, quieras porque puedes afectar a la estructura mecánica del material, ¿me entiendes? Tú el hierro lo combinas con el acero para tener, digo, el hierro lo combinas con el carbono para obtener acero, que ese acero tiene unas propiedades mecánicas muy buenas. Ahora, imagínate que te pasas de carbono, entonces ese acero ya no tiene las propiedades mecánicas que tenía porque pusiste muchos átomos aquí y que desequilibró la estructura atómica que tenía, el arreglo que tenía, y cambia por completamente sus propiedades mecánicas. Ya, como se nos mencionó, a nosotros nos interesa mucho mantener la estructura. Cuando ya tenemos un material específico, queremos mantener su estructura para poder, o pero sin que llegue a afectar a sus propiedades. Pero ya tú sabes que si cambiamos la estructura por completo, cambiaremos completamente sus propiedades para bien o para peor. En este caso, si añades mucho carbono, demasiado carbono al acero, puede ocasionar, no da, se va a perder sus propiedades mecánicas. Entonces, por eso existen aceros de alto carbono y aceros de bajo carbono. Ahora, ¿y esto por qué sucede? Bueno, esto sucede por factores termodinámicos, ¿ok? Que no se entran, creo que no se van a entrar en detalles en el curso, pero sí son bastante tryhards, por así decirlo, esos cálculos. Sea, sí son bastante intensitos, la verdad. Y yo la verdad es que no me tosté tanto para ver de qué se tratan, solo los vi y dije, bueno, ya, ahí los dejo. ¿Me entiendes? Ahora, tu pregunta es, ¿qué métodos son de por vacancia y qué métodos son por intersticio? Porque ya te mencioné los métodos, pero ahora no te mencioné la aplicación realmente. ¿Me entiendes? Muy bien, el método por intersticio es donde nosotros vamos a trabajar más en transformaciones de fases, porque si nos damos cuenta, la materia está más basada para ceros, para tratamiento de metales. Entonces, ahora, aquí te quiero explicar algo que quizás lo hemos olvidado. Yo lo olvidé en su día, pero cuando vi esto me acordé y dije, oye, en el pre, ¿te acuerdas que nos enseñaban los radioatómicos de las moléculas que existen en radioatómico, uno más grande que otro y uno más chiquito que otro? ujú, Ya. sí. Eso de ahí eso es muy importante en este tema de intersticio, porque tú no es que puedes poner cualquier átomo aquí. ¿Entiendes? Tiene que ser mucho más pequeño que el radio de aquí. ¿Me Para entiendes? eso hay una fórmula que. Claro, hay fórmulas de empaquetamiento dependiendo de qué tipo sea, si es BCC, FCC, HPC, etcétera. ¿Me entiendes? Ya. Que eso ya están calculados, ¿me entiendes? Ya no es necesario que te pongas a hacer los cálculos. Ya está en una Esa es tablita. otra. Vamos a necesitar tablas aquí. De algo. Creo que Supongo que sí, sí. sí, porque, por ejemplo, más adelante. Por ejemplo, creo que en la próxima edición de esto, sí, en la próxima clase, si Dios quiere, hay una tabla donde vamos a resolver ecuaciones diferenciales, pero es una ecuación diferencial bastante sádica, ¿me entiendes? Por ejemplo, Mm, sí, es esta. ¿Quieres ver? yo Es me esta, mira. estaba enfocando en repasar matemáticas. ¿Y qué bestia? No puedo creer que en vacaciones ya me olvidé de integrar. Mira, Oh, esto. pucha. Mira esto. Yo soy eso. ¿Sabes que yo en estadística saqué, o sea, saqué Tú con más bajo de estadística lo... hasta papelito. Claro, pero no. Mira, en el examen saqué 41, pero de 50, pero los puntos que me faltaron fue una pregunta de una integral de conjuntas. No la hice. Ya. Qué bestia. Hay hipótesis, etc. Eso me gustaba, es chévere. Lo que no me gustaba era conjuntas. Pero ¿sabes por qué también no me gustó? Porque la Miss nunca mandó un deber. Mira, nosotros tenemos que resolver esta ecuación diferencial. ¿Entiendes? Pero esto nosotros no lo vamos a hacer como tal. Aquí a nosotros nos van a dar este valor de X y nosotros ya vamos a buscar en una tabla. Y te acuerdas Mm, de termofluidos, que si no está dentro de la tabla, asume linealidad y extrapolas o interpolas. ok. Si no, por ejemplo, por ejemplo, aquí están valores de 0 hasta 2 y que van saltando en décimas, 0.10, 0.20, 0.30, sí. Ahora, Ujú. imagínate que te dan un 0.15. No lo tienes aquí, pero tú puedes interpolar, pues no. ¿Te acuerdas?
Claro. 0,10, exacto, eso se hace aquí, se suma el día diario y resolvemos. Eso sí es la tablita. Así que no sé si tomen esto, la verdad, porque esto es un tema de, o sea, yo lo vi que esto está en el proceso difusivos, en las leyes de Flick, ¿te acuerdas? Ahí vas a ver, nosotros vas a ver que nosotros vemos las leyes de Flick. Entonces me imagino que te pueden tomar esto. Así que no sé qué tan evaluados, de qué tan traje hacia la evaluación, así que esperemos que no tomen tantas cosas. ¿Y qué te han dicho sobre el profe? ¿Es igual al de termo? No, la Miss, la que nos da a nosotros es la coordinadora, la Miss Ana Rivas, que es bastante exigente. Diga, la ¿Pero ella hace coordinadora, perdóname, ejercicios? la subdecana. ¿O ella Sí, hace ejercicio? me dicen que sí, sí, es muy buena profesora, pero es bastante exigente. Ok, ok. Y no sé si viste a Jordan que mencionó que Jordan estaba llorando, estaban pensando que se iban a quedar en la materia. Bueno, desde el primer día hay que hacer las buenas. Continúa. Sí, sí, no, ni tanto, porque a veces se decepciona, porque esperas mucho y sí, plena. Pues no, sí se puede, pero hay que meterle ganas, en todo sentido. Lambones y de verdad sacar buena nota, porque después se decepciona. Ya, pero. Ya, ok. Ya, mira, ¿te acuerdas que yo te mencioné que en el intersticio, ahorita que estamos dando, hay reglas, ¿verdad? Hay una regla que no puedes meter cualquier elemento aquí. ¿Me entiendes? Entonces, imaginemos que este es el átomo de hierro y el átomo de carbono es este. Obviamente van a poder entrar ahí. Ahora, obviamente si cogemos un átomo que tenga el mismo tamaño que otro átomo, no va a poder entrar en el intersticio, ¿verdad? Es muy grande. Entonces, esa es una condición del intersticial, que sea menor a este, dependiendo de qué estructura estemos viendo, si es FCC, BCC, entre otras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que me adelanté un poquito, porque eso es lo que me adelanté un poquito, pero lo que quería decirle es la aplicación de esto, ¿ok? Muy bien. La aplicación de esto, como tal, el intersticio, como estaba mencionando, es la más utilizada, porque se ven en procesos de cementación y nitrulación. Si se me escucha bien, por si acaso. Nitrulación. Sí, sí se escucha. Ya, y nitrulación. Estos son los procesos que van a ocurrir. Cementación y nitrulación. ¿Qué significa esto? Cementación es adición de carbono, aunque diga cementación, y en nitrulación es adición de nitrógeno. Ok, y con esto se pueden formar aleaciones. Entonces, con esto se pueden formar aleaciones. Algo más que pueda mencionar aquí. Ah, cierto. Estas son las partes por cuál nos interesa, ¿no? En cementación, porque obviamente trabajamos con acero, con carbono, y nitrulación, porque también se usa el nitrógeno para agregar ciertas propiedades al acero. Ahora, nosotros vamos a ver por el método, también el método de vacancias. El de vacancias, este de aquí, los ejercicios que he visto no son tantos, la verdad. Lo único que me ha pedido, lo que he visto que piden hallar es como tipo, halle cuántos huecos va a haber en un arreglo, ¿me entiendes? Si lo ves. O sea, porque ya sabemos que va a haber huecos, pero quiero saber cuántos hay. Eso para que lo entiendas más o menos, o sea, de qué se trata. Entonces, ya, en el momento de vacancias, también se puede ver en una aleación tipo aluminio y cobre. También puede haber ahí, en este tipo de aleaciones, hay un método sustitucional. O sea, si lo vemos en estructuras, podría ser de esta forma, se vería de esta forma. Vamos a hacer el dibujito. Sería como aquí, vamos a ponerle que está justo ahí. Y ahí, y en el método de vacancia, vamos a hacerlo así para que se vea para que se pueda observar, ¿no? Por si acaso no se divise bien. Ojo, no son exclusivas. O sea, si hay intersticios, o sea, por un método de intersticio puede haber huequitos, puede haber vacancias en este método también. O sea, puede ser que aquí
haya una vacancia. No, no es como que si hay defectos, si hay difusión por intersticio, no implica que no haya defectos por vacancia. Aunque por defecto por vacancia, por lo general es como una sustitucional, es como que un átomo se cambia por otro. A lo que yo me quiero referir es que no es que no es porque haya difusión por intersticio, significa que no vaya a haber huecos. A eso. No hay a haber huecos, sí hay huecos. Sí hay esos errores. Todo que lo tengan en cuenta, que no son exclusivas, no son mutuamente exclusivas. Bueno, ya le mencioné, ahora vamos a hablar sobre unos tipos de difusión, o sea, características. Vamos a profundizar un poco más. Existe algo llamado la autodifusión. La autodifusión, que tiene como características o esto ocurre en materiales, en materiales puros, los átomos, vamos a escribirlo, los átomos se mueven de un lado a otro, de un lado a otro, de la red cristalina. Bueno, vamos a ponerle la red cristalina. ¿Ok? Eso también ocurre, uy, se me fue para acá, ocurre de manera continua en materiales. Ocurre de manera continua en los materiales. Esto último nos quiere decir que esto no es como que sea raro, ¿me entiendes? Esto no es raro de ver. Es un proceso que va implícito cuando tú vas aumentando la temperatura, por ejemplo, dos metales están apegaditos y vas aumentando la temperatura. Obviamente aquí va a haber una difusión, ¿verdad? Entre ellos porque están cerca, pero acá no va a haber una difusión y no va a haber nada. Entonces, pero igualmente va a haber una temperatura alta. Por ende, los átomos de este lado van a saltar para acá y de este para acá y este para acá, a pesar de que sean lo mismo, ¿entiendes? Por eso se llama autodifusión, porque es del mismo material, es de uno solo. Ocurre en materiales puros, como el primer punto que observamos. Y lo que nosotros por lo general tenemos, lo que sucede, lo que nos interesa es la aleación como tal, entonces nosotros estamos interesados también en la parte, uy, no está borrando, en la parte número 2 que sería de interdifusión, que son entre dos o más. Interdifusión, que lo vamos a llamar átomos, que los átomos, uy, no cambia de color, que los átomos, oye, mi letra va cada vez peor, ¿me entiendes? Va de mal en peor. No quería decirte nada, pero yo te iba a decir, ¿cómo es que das tus clases? Por suerte es dibujo, porque chucha, Sí, no, no, ñaño. no, 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 Pero no, es no, porque estás no. escribiendo con el mouse, ¿verdad? Estoy escribiendo con esa tableta, pero la tableta está un poco, está chiquita el tab, ¿me entiendes? ¿Pero con qué escribes? ¿Con qué? Con un Con lápiz. pluma, No, un con lápiz. un lápiz, sí, sí, sí. Y aún así escribes tan feo. Sí, va de mal en peor, mi letra. Va de mal en peor, yo lo admito, ¿eh? La verdad te la voy a hacer más bonita. Pero es que me demoro más, yo me demoro escribiendo, se desplaza. Oye, y ahí en la que estás haciendo no tiene, por ejemplo, para abrir un texto y es más rápido. Claro, pero no sé si se ve ideal. Sería chévere, Bueno, ya lo está consigo. bien, sigue. O sea, lo puedo hacer, ¿eh? No hay problema, la verdad. Ahora, ¿cómo escribo? Ah, es que tengo que desactivar esto. Déjame conectar el tono ese. Y aquí ya está para escribir. Miren. Entonces, la otra parte es que se va a escuchar. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí se escucha. ¿Sí o no? Sean los átomos de soluto, backslash, impurezas, 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 impurezas que se desplazan de una matriz a otra. Diferente. Esto es lo que quiere decir, es lo que nosotros ya estábamos viendo, ¿verdad? En lo que es con Z matrix, no matrix, perdón. Pero bueno, ahí está. Es más grande. Este, más grande. Ya, ahí se ve, ahí se ve. Ya me hiciste llorar, me criticaste en mi letra, así Ya, que ya, nivel. ya, 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 está bien.
Mira, mira, mira. Entonces lo que te quiere decir esto, que es lo que yo te he dicho antes, que son materiales que son dos. Esta es una matriz, el rojo es una matriz de un material A y el azul es un material de matriz B que se van haciendo esto, ¿me entiendes? Que se van uniendo. Aquí podemos poner un rojito y así. Esto sería una matriz de soluto e impurezas que van pasando de esta forma. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre los procesos de cementación y de nitruración como tal ahorita. No se puede mover para acá. Sí, sí, sí puedo mover. Entonces, vamos a hacer ahorita aquí. Entonces, existen mecanismos de difusiones. ¿Ok? Algo que se debe, aquí vamos a ver unos puntos en consideración. ¿Me entiendes? Vamos a ir como unos puntos que son necesarios. Vamos a ponerle mecanismos, creo que sí está bien escrito, mecanismo de difusión, de difusión, mecanismos de difusión. ¿Ok? Aquí vamos a hablar sobre que deben existir dos fases. Deben existir dos fases. Entre las fases existen una diferente concentración, o sea que no pueden tener las mismas concentraciones. Vamos a ponerlo. Entre fases existen una diferente concentración. Para que haya un delta, un diferencial de concentración, para que haya una pendiente, existe una diferente, una diferente concentración. Concentración. Este gradiente de concentración, o este delta C, provoca la fase de átomos en B en procesos de difusiones. En otras palabras, provoca el cambio, ¿entiendes? O sea, esta configuración está relacionada al cambio, al proceso difusivo. ¿Ok? Aún no vamos a entrar un poco al detalle, la delta C, el delta concentración, pero es el meollo del asunto. O sea que este delta C, por eso tienen que existir diferentes concentraciones, es el que me va a indicar los cambios, la dirección. Entonces, si nosotros, ¿qué pasaría si nosotros dejamos que este proceso difusivo ocurra en un tiempo prolongado? Entonces, a un tiempo T, o sea, muy largo en el tiempo, dependiendo de qué material sea, a un tiempo que podemos se puede llegar a ocurrir que este proceso sea irreversible, que este proceso sea irreversible. Vamos a poner irreversible. Que sea irreversible y alcanzado el equilibrio. ¿Te acuerdas qué significaba el equilibrio en energía libre de Gibbs? La Que era energía libre de Gibbs. espontáneo. Pero no, ¿te acuerdas qué significaba que esté en equilibrio? Que esté en equilibrio. La energía libre de Gibbs es igual a cero. Ok. Eso es lo que nos mencionaban, lo importante que debemos acordarnos en termodinámica. ¿Qué nos dice esa energía libre de Gibbs? Entonces, una vez que haya alcanzado el equilibrio, el proceso ya no es posible que aumente mayor concentraciones, tanto de átomos de A o de átomos en B. Algo que tal vez tú te puedas preguntar es que tú puedes decir, mira, algo que yo vi en un ejercicio de diagrama de fase es que, digamos que la concentración de plomo es menor a la concentración de estaño. Pero te acuerdas que con la regla de palanca podemos ver qué fases están interactuando, el porcentaje de las fases. Y en esas fases hay un cambio para cada uno de ellos, de las concentraciones de las concentraciones, cada uno hay un cambio de porcentaje de estaño y de plomo. Y ahí salía que plomo presenta mayor que estaño, a pesar de que nosotros dijimos que en antes eran
¿me entiendes? Eran diferentes. Por ejemplo, aquí era como 80 y, no, aquí eran como, sí, 82 y aquí era como 92, ¿me entiendes? Son diferentes. O sea, es un proceso que va cambiando las concentraciones dependiendo en qué temperatura y el tiempo que lo vayas dejando. ¿Ok? Entonces, entonces eso sería lo que quería tocar por hoy. O sea, lo que quería mencionarte, que no es mucho realmente, ¿eh? Porque este tema aún falta ejercicios, falta como ya el número de vacancias, pero es lo que sirve para por lo menos entender la teoría. ¿Con qué parte nos quedamos, Natalia? ¿Qué es lo que quedamos, o sea, de procesos difusivos, a grosso modo? ¿Qué nos quiere decir? Proceso difusivo, ¿qué nos dice? O sea, voy a poner aquí. Si se me escucha, por si acaso. No sé si se me fue el internet o qué. Puede ser, ¿eh? Déjame ver si no se me fue. Creo que no. Creo que es mi internet, loco. Espérame, déjame conectar mis datos. Entonces, déjame, bueno, en resumen, Igual creo que en la grabación sí se escucha bien porque es con tu internet. Entonces, todo bien. ya pues, en resumen, nosotros queremos decir que, en resumen, lo que estoy preguntando ahorita es un resumen de lo que hemos visto, que sería, ¿qué es un proceso difusivo? ¿Qué te quedó de esto, de lo que hablamos ahorita? ¿De qué es un proceso difusivo? Bueno, sí, Que es la capacidad que ocupa un cuerpo, ¿no? no. Un proceso difusivo es el movimiento de los átomos, de que se mueven para aquí y para acá, a grosso modo, es esto. Lo que te quiere decir es el intercambio de ciertos materiales con otros, es como la fusión, ¿me entiendes? Como cómo se produce la aleación, ¿me entiendes? Es como los átomos se están moviendo de un lado a otro, es esto. Esto es un proceso difusivo. Eso no quiere decir la difusión. Y aquí, esto no quiere decir la difusión. Es el proceso donde los átomos se mueven de una matriz a otra. O puede ser de la misma matriz, como mencioné, que sea un tipo de difusión, ¿cómo era? Autodifusión, perdón, una autodifusión que sea entre el mismo material, que debido por altas temperaturas puede producirse eso, en zonas alejadas donde estaba la fusión de aleaciones. Puede ocurrir esto en la parte externa de acá y así. Entonces, eso es lo que quiero que te quede claro, por lo menos. Un proceso difusivo es el movimiento de los átomos de una matriz a otra, pero pueden ser entre diferentes materiales, o sea, diferentes matrices, o entre una misma matriz o en un mismo material. Que esto es importante porque con esto, en base a esto, está la primicia de las aleaciones, como el acero, o como el cuproníquel, ¿ok? Este es Oye, como eso de autodifusión, ajá, estaba viendo las gráficas y es, por tú que ya viste estadística y hiciste el proyecto, ¿cómo le dicen a esa vaina? Comportamiento normal, lineal. dependiendo, o sea, no he visto las gráficas de autodifusivos, pero creo que te refieres a esto, que si tiene este comportamiento, sí. Ujú. Esto es un comportamiento lineal, un comportamiento lineal con tendencia positiva, de que si uno aumenta, el otro aumenta. Eso se te refiere, pero ¿cómo? No vi el gráfico. Si quieres, pásalo por WhatsApp para ver qué gráfico es. No, Pero pero ya te sí, paso. pero sí, mira, este es el proceso autodifusivo, es como que entre ellos, entre la matriz misma. Entre la matriz misma. Entonces, ¿tú qué me aconsejas para la próxima? Ya tener escrito, ¿verdad? O sea, tratar de escribirlo con buena letra y aquí venir a explicarlo o venir a escribirlo. ¿Tú qué dices? Sí, como tú estabas diciendo, primero hacer los apuntes y ya luego, tipo, explicarlos. Ok, ok, tipo primero o sea, tener los apuntes escritos aquí Y y porque ir eso es lo que más explicando. demora, hacer los apuntes y ya la explicación que sea 5 minutos, máximo 7 minutos. Entonces son videos cortos. Claro, y no ¿Cachai? sé qué, no sé tan molestoso. Claro.
Entonces, nada, eso quería dejarlo por ahí porque, mira, ya nos hemos demorado más o menos y, no, y solo he entrado en la primera parte. Aún falta mucho. Ya pues. Entonces, pila, hermano, espero que les sirva. Y recuerden, muchachos, esto es antes de clase. Quizás cuando entremos a clase y la mía toca este tema, hagamos un video, digamos, lo que dijo mi yo del pasado era mentira. Estaba mintiendo. Como hombre, como siempre, mentirosos. Sí, no, Natalia. Todos mienten. Ya, Es ya. cierto. Sin llorar.